Un hombre que se entrenó y aprendió a manejar empresas exitosamente, digamos así. Pero no gerenció bien la crisis argentina. No gerenció bien. Los resultados son muy decepcionantes. Mira, yo creo que sí. Yo creo que hay varias cosas acá, ¿no? Primero que nada, hay una cosa que es obvia y evidente y que a veces me parece que nos olvidamos, ¿no? Que es que administrar un campo no es administrar un país, que administrar una empresa no es administrar un gobierno, y que no son la misma cosa, primero. Me parece a mí importante saberlo, ¿no? Tú sabes que México también se enteró de esto con Fox, porque Fox también era un empresario exitoso y no pudo manejar la política, ¿no? Quiero decir, es evidente que no se puede trasladar el conocimiento de una cosa a otra. Y por otra parte, yo no sé nada de política, así que te aclaro que esto que digo, pido disculpas, ¿no? Sí, de verdad. Yo jugando tenis, en realidad, puedo no perder ningún partido con la única condición de que no me pongas ningún adversario enfrente. Y entonces siempre gano, todos los saques hago tiros, soy maravilloso. Eres Federer. ¿No es cierto? Pero si me pones a alguien que devuelve la pelota, ahí posiblemente no me vaya tan bien. Yo creo que gobernar una empresa donde todas las decisiones son mías y no hay nadie a quien se oponga ni tenga poder para oponerse, es una idea. Pero gobernar un país implica hacer política. Y hacer política significa relacionarme con otros que también tienen sus condiciones o sus objetivos o sus ideologías con las cuales no coincido. Pero con los cuales tengo que convivir. No estoy diciendo adaptarme ni someterme, estoy diciendo convivir. Hoy leía un análisis muy interesante de un premio Nobel de Economía, nada menos, Paul Krugman, que escribe en el New York Times. Este señor, premio Nobel de Economía, ¿no?, explicaba que a Macri le fue mal, básicamente, porque no atacó el problema de raíz. El problema de raíz es que la Argentina gasta mucho más de lo que ingresa, ¿no? Y que para solventar ese agujero, ese déficit, Macri recurrió a la deuda. Primero a la deuda de los inversores extranjeros, luego cuando ellos se fueron, a la deuda del Fondo Monetario. Ha más que duplicado la deuda de la Argentina. Entonces, este era el análisis de Krugman. Lo que me llevó a mí a esta reflexión que comparto contigo, Jorge. El argentino no está dispuesto a sacrificar el presente para tener un mejor futuro. Esto lo hacen los alemanes, incluso lo han hecho los chilenos. O sea, estos 4 años vamos a pasarlos realmente mal, pero en 15 años vamos a estar mucho mejor. Me parece que el argentino, cuando tiene que decir, bueno, vamos a sacrificar el presente para tener un mejor futuro, dice, no, vamos a capturar el presente, a disfrutar el presente, que siga la fiesta y otro vendrá y pagará la cuenta, ¿no? Se dice por ahí que hay 4 tipos de países en el mundo. Desarrollados, subdesarrollados, Japón y Argentina. ¿Y por qué Japón y Argentina son otra cosa? Porque Japón es un misterio en sí mismo, porque sin industria pesada, sin materia prima, sin realmente recursos, ha conseguido ser una potencia mundial igual a las otras. Y Argentina, porque la mayoría de los argentinos vive toda su vida como a los japoneses les gustaría vivir un día. Y entonces no se súper bien. Más allá de sus posibilidades, este es el punto. Pero eso no es culpa de los argentinos. Y además, estamos hablando de argentinos que viven muy bien, que no son los argentinos de la mayoría, digo. Pero si no es culpa de los argentinos, ¿es culpa de quién? De los políticos argentinos. Bueno, los políticos los han elegido los argentinos, te aviso. ¿Y por qué los han elegido y no los han elegido bien? Claro. Porque hace 80 años que Argentina abandonó el programa de educación pública. Hace 80 años que a nadie le importa la educación de la gente. Y posiblemente sea porque algunos de los que gobernaron Argentina supieron darse cuenta que la educación conspiraba contra su futuro político. Esto es gravísimo, ¿no? Pero ¿cómo no ser gravísimo? Porque reemplazas la capacidad de entrenar a alguien para que pueda elegir mejor sus gobernantes por un absurdo, perverso y maldito clientelismo político. Exacto. Y entonces un país que elige su gobernante por clientelismo político no puede tener un gobierno que le sirva para progresar. Y entonces, si pensamos, y yo lo pienso así, y creo que es así, que la educación es lo único que podría hacer que podamos elegir mejor a quienes nos gobiernan, y mejor elegidos nuestros gobernantes podrían hacer de nosotros un mejor pueblo, entonces estamos complicados, porque hemos dejado el gallinero a cuidado de los zorros, y a los zorros no les interesa cuidar a la gallina. Interesante la reflexión, y estoy muy de acuerdo contigo. La educación pública argentina, antes de ir a la primera pausa, luego hablaremos de tu conferencia de pasado mañana, pero la educación pública argentina hace medio siglo era
de estándares europeos. Excelencia. De excelencia, de la más alta calidad. Ahora la educación pública argentina, bueno, 1 de cada 3 días los chicos no tienen clase porque los maestros están en huelga. Pero no es solamente desastre. eso, es eso más los programas educativos, más qué es lo que se enseña. Tenemos un problema mundial con esto, no solo Argentina, que es, no se le enseña a los jóvenes lo que realmente necesitan saber. Todavía seguimos con una educación academicista, de datos que se acumulan y que hoy no tienen sentido. Es el mundo de Internet, es el mundo de encontrar un dato apretando un botón. ¿Tiene sentido que los chicos se queden en casa, que hagan homeschool? Bueno, esta es una discusión que va a tener mucho para dar, mucho para dar de sí, porque hay a favor y en contra. Tengo yo razones para oponerme también, ¿no? ¿Te opones? No, en parte sí. ¿Por qué? Porque una de las tareas, ¿cuál es la tarea de la escuela, no? La tarea de la escuela es educar, ¿sí? Pero educar no es informar, Educar no es informar, educar es educar. Y la educación implica también el contacto educativo, de contacto con los demás. ¿Dónde van a hacer su educación social estos niños si están solamente en casa? Claro. Tenemos un problema ahí, no podemos reducirlos a eso. Entonces tenemos que encontrar otras posibilidades y alternativas que compensen la historia que hacen en casa. Sería maravilloso, ¿no? Un mago argentino que se llama René Laván, el hombre que le faltaba una mano, que murió hace muy pocos años, decía que él tuvo una educación maravillosa hasta que los padres lo empezaron a mandar al colegio. Que hasta ese momento su educación fue espectacular. Bueno, primera pausa, regresamos después con el gran Jorge Bucay. La conferencia es pasado mañana, jueves, en el Teatro Artime. El camino de la felicidad posible. De eso vamos a hablar en un ratito. Bueno, pasado mañana jueves 5 de septiembre, aquí en Miami, en el Teatro Artime, es un teatro muy bonito, el exitosísimo escritor, conferencista y psicólogo argentino Jorge Bucay va a dar una conferencia titulada El camino de la felicidad posible. Cuéntanos de qué piensas hablar, querido Jorge. Bueno, obviamente pienso hablar de la felicidad, que ha sido uno de los 3 o 4 temas que yo me he ocupado de estudiar, ¿no? He estudiado la felicidad, he estudiado la libertad y como consecuencia de esto he estudiado el desapego. Son las cosas que yo me he dedicado a estudiar, incluido en esto el tema fundamental que es familia y educación, ¿no? El desapego es una interesantísima noción budista, es decir, cuanto menos necesitas, más feliz eres. La riqueza es la medida de lo que no necesitas, ¿no? Correcto. ¿No? Una manera de no necesitar es tenerlo y otra manera de no necesitarlo es no necesitarlo. Correcto. ¿No? Pero como la desdicha tiene una fórmula matemática que es la inversa de esta cuenta, que es expectativa menos resultado, igual a desdicha. Si la expectativa es muy grande y los resultados no alcanzan, me siento desdichado, digamos. Hay 2 maneras de resolver esta ecuación para tener menos desdicha, digamos. Una es aumentar los resultados. Y otra bajar la expectativa. Y otra bajar la expectativa. Pero resulta que nuestra educación no está programada para enseñarnos a bajar la expectativa, sino específicamente puntuada en aumentar los resultados. Y entonces tienes que ganar más dinero. Y entonces tienes que tener más cosas. Y entonces tienes que conseguir más resultados por vía de tener más. Y entonces aparecía la famosa ecuación, me voy un minuto del tema para tu pregunta, pero tiene mucho que ver, la famosa ecuación de Erich Fromm. Erich Fromm escribe un libro que se llama Tener o Ser, ¿te acuerdas? Donde él dice que la educación ha entrenado a la gente a creer que hay que tener para poder hacer y que hay que hacer para poder ser. Y si tú quieres ser alguien en la vida tienes que hacer. Y para hacer tienes que tener. Porque ¿cómo harías para hacer si no tienes con qué? Y suena tan lógico que durante todo el siglo XX la humanidad se ha dedicado a entrenarse para tener cada vez más. ¿Y no es verdad? No es verdad. Hay una relación entre estas cosas que es indisoluble. La mentira es el orden, como todas las cosas. Cambia el orden y cambia las cosas. Lo cierto es que hay que ser para poder hacer. Porque si no lo que haces no tiene sentido. Hay que ser para poder hacer y hay que hacer para conseguir tener. Cuando lo que tienes es consecuencia de lo que hiciste, es tuyo. Cuando no, eres un estafador. Interesante, interesantísimo. Cuando lo que tienes no te lo ganaste con lo que hiciste, eres un usurpador, eres un impostor, eres un corrupto, eres un delincuente, eres un dictador. Exacto. Y entonces, ¿cuál es el camino de la felicidad posible? ¿Cuáles han sido tus hallazgos? Vale. La primera cosa es empezar por disipar una confusión. Le preguntas a la gente si es feliz, o si cree que es feliz, o si cree que va a ser feliz, y te dice, bueno, doctor, la felicidad son solo momentos, te dicen.
La gente que tiene muchos momentos felices dice que es feliz y da al contrario. Y yo digo,